Hola y bienvenidos una vez más. Una disculpa por la demora. Luego de los últimos videos, en especial el último, decidí tomarme un pequeño respiro. Algunos ya saben que estaba algo abrumado estos días y me hacía falta desconectarme un poco para centrarme y volver con ustedes. Lo bueno es que estoy preparando una recopilación de historias algo extensa como les gusta, pero por cuestiones de tiempo no la pude terminar para esta semana. Sin embargo, como no los quería dejar otro día más sin relato, decidí presentarles la primera historia de dicha recopilación, que estará inspirada en hechos y otras historias reales. Sobre todo leyendas urbanas que terminarán siendo algo más que simples cuentos. Es un gusto saludarlos de nuevo, y sin más que añadir los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea que se oculta en sus casas. Corría el año 2012. Yo era un joven de 17 años que recién estaba terminando la secundaria, y mi novia de aquel entonces también, aunque ella asistía a un colegio privado y yo a una escuela pública común y corriente. Recuerdo que esos días eran llenos de incertidumbre y tristeza porque sabíamos en el fondo que nuestros caminos terminarían por separarse, así ninguno de los dos quisiera decirlo en voz alta. Pero era lo que iba a pasar. Nuestras metas eran muy distintas al fin y al cabo. Llegó entonces el día en el que ella le harían entrega de su boletín. Se haría una reunión de padres y alumnos en la noche para los del último año, y ella me pidió que fuera a verla para así poder hablar de lo nuestro. Llevábamos semanas sin vernos por todo y lo de los exámenes finales, así que estaba muy ansioso y también feliz de poder verla por lo menos. Llegué puntual a la hora citada. Ya le habían hecho entrega de sus notas y mientras los maestros conversaban con los padres, ella y yo nos apartamos lo suficiente para tener privacidad, pero no tanto como para no ver a los demás en caso de que nos llamaran. Aquel era un colegio católico que se había fundado a finales de los 60. El edificio principal, un claustro donde se encontraban las aulas más viejas de la escuela, daba a una plaza con una vieja fuente ya seca en cuyo centro se erguía la estatua de un querubín. Ahí nos fuimos a sentar. Las demás aulas de esa zona estaban ya vacías a excepción de dos, en las cuales habían una pareja y un grupo de amigos, cuyas risas se escuchaban hasta la fuente. Intentaba centrar mi atención en algo más que no fueran las palabras de mi novia diciéndome que ya la decisión estaba tomada mientras apretaba mi mano, que al final sí se iría lejos a estudiar. Aunque era algo que me esperaba, dolió bastante, más de lo que pude imaginarme. Cosas del primer amor, supongo. Conversamos por un rato más, nos dimos las gracias mutuamente y después de aquel último abrazo ella se fue. Pero me preguntó si quería que me acompañara a la salida del colegio, pero yo no quería que nadie viera mi tristeza. Sabía que en cualquier momento se me saldrían las lágrimas, así que preferí quedarme un momento en la fuente a solas para procesar todo, para tomar un respiro y luego sí me iría. Así que le dije que estaría bien, que se adelantara y que ya le escribiría cuando llegase a mi casa. Ahora sé que debía hacerle caso. Cuando perdí de vista su silueta entre los viejos salones, pude llorar tranquilo. Pude dejar salir todo. El entorno tampoco ayudaba para nada. Ya la mayoría de luces se habían apagado dejando los pasillos del claustro sumidos en una oscuridad profunda. Aquel querubín a mis espaldas ya manchado y agrietado. Las ramas con poco follaje de los árboles que sobresalían por encima de aquellos muros de piedra. Todo parecía un reflejo de mi estado mental en ese momento. Pero a su vez, ese era el escenario perfecto para que algo siniestro o como mínimo extraño sucediera. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, cuando a mi llanto se sumó el llanto de alguien más. Uno que se escuchaba con un eco fantasmal detrás de mí. Pensando que quizá era alguno de los estudiantes que se encontraba cerca, me puse de pie y caminé alrededor de la fuente, despacio para no sorprender a nadie. Pero el sorprendido fui yo al ver que estaba completamente solo. Con algo de miedo miré al querubín, pero de aquel rostro inanimado y sonriente no salía sonido alguno. Miré a los pasillos, hacia el interior de cada uno de los salones, pero al parecer yo seguía siendo el único en ese lugar. Quizás ya es hora de que me vaya, pensé,
Pero antes decidí pasar primero al baño para lavarme la cara, que debía estar hecho un desastre por haber llorado. Y al darme la vuelta, escuché otra vez ese mismo llanto que se cortó tan pronto volteé. Los baños estaban más al fondo, en el ala derecha del claustro, y ya me sentía inquieto con cada segundo que pasaba ahí. Me daba pena admitir que no quería estar solo en ese lugar, que me daba miedo ir solo al baño. No era algo que pensaba decir nunca, y menos a esa edad cuando ya era casi un adulto. Pero no había de otra, así que me fui por todo el pasillo hasta el fondo. Ya no escuché el llanto. Lo que sí escuché fue la suela de unos zapatos que iban siguiendo mis pasos, y cuando intenté apresurarme, lo que venía detrás de mí también lo hizo. Y de repente, corrió. Corrió y me pasó por el lado, y sé que me rozó el brazo. Sentí el contacto de una piel ajena tocando la mía, pero era helada. Mas no era un frío común. No era como muchos lo describen, como un simple bajón de temperatura. Fue algo más como un viento helado y seco, y al mismo tiempo es algo que no puedo explicar, pues es físicamente imposible que algo te toque y te atraviese a la vez. Algo que es sólido y gaseoso, por ponerlo de alguna forma. Dudé por un segundo si seguir o devolverme, pero ya estaba a solo unos pasos del baño. Quería convencerme de que solo era yo, que era mi mente a la que no le había sentado nada bien la ruptura. Entré rápido y me lavé la cara. El agua fría que salía del grifo me hizo despertarme y me quedé un rato con los brazos apoyados en el lavamanos. Entonces noté que no había un solo espejo en ese baño. En el muro solo quedaba su forma, donde alguna vez estuvieron colgados. Tampoco había papel en el dispensador para secarme las manos. Ni siquiera había jabón. Era como si aquel baño no se usara hace mucho. Me sequé con la camisa y, sin darle más importancia de la debida, ya estaba listo para irme a mi casa. Pero al salir al pasillo y cruzar frente al baño de las chicas, que estaba justo al lado, se escuchó una voz claramente de una persona. Una voz rasposa y sin fuerzas, a la que no se le entendía nada, ya que entre frase y frase lloraba. Y si después de todo sí es alguien que necesita ayuda, si le pasó algo y no tiene con quién hablar. No sé de dónde salió ese sentimiento de empatía, pero era lo que transmitía esa voz, incitada a acercarme, a preguntar qué le ocurría. Y eso fue lo que hice, olvidando lo que previamente había sucedido cuando eso me atravesó. Al pararme en la entrada del baño, vi que las puertas de todos los cubículos estaban cerradas, salvo una, la del penúltimo, que se abría ligeramente meciéndose por una corriente de aire que entraba por la pequeña ventana del fondo. Pude verla, reflejada en el espejo frente a aquel cubículo, a una chica sentada en el sanitario. Veía sus piernas, la falda del uniforme, los zapatos y las medias altas, mas no su rostro, pues lo cubría con las dos manos. Después de todo, si era una persona real, pensé. Pero entonces caí en cuenta. Aquel era el último día antes de vacaciones. Nadie había llevado uniforme, y además, el semblante de lo que lloraba en ese baño no era para nada normal. No era pálido, azul, verdoso o siquiera traslúcido como la popular imagen de un fantasma. Era una imagen gris, como blanco y negro. Me aparté de inmediato de la entrada y al hacerlo, todas las puertas se abrieron de golpe, lo que me hizo correr hacia la mitad de la plaza, pero aún no podía quitar mi vista de esa parte del claustro. ¡Hey! ¿Estás bien? La voz de un hombre se escuchó desde el lado opuesto. Vi que era la pareja de hace rato. La chica no dejaba de ver hacia los baños y el chico me hacía señas para que fuera donde él. Sin dudarlo, me fui acercando a ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, me preguntaron. ¿Por qué lo dicen?
Amigo, estás blanco y tus manos no paran de temblar. Dime qué pasó. En efecto, mis manos no paraban de moverse. Ni siquiera podía doblar los dedos de lo tensas que estaban. Yo le dije que había ido al baño y que había visto a alguien, pero que se veía como un espanto, ¿no? Terminó de decir la chica y yo asentí. El novio se acercó un poco más, guardando aún la distancia, y miraba hacia los baños también. Luego se volvió a nosotros y nos dijo: ya mejor vámonos al frente. Total, ya están por cerrar el colegio. Ya las reuniones se acabaron. Vamos, no nos quedemos aquí. ¿Quién era o quién es? Tuve que preguntar a pesar de que tenía el presentimiento que no me iba a gustar para nada su respuesta. Los dos se voltearon a ver y él resopló tocándose la cabeza como buscando en sus pensamientos las palabras adecuadas o por dónde empezar a contar la historia. Mira, tú ya la viste, así que no te voy a preguntar si crees en fantasmas o no, porque ya tienes la prueba. Es la misma que se cuenta en muchas escuelas, solo que lamentablemente en la nuestra resultó ser real, dijo él. Hace no mucho tiempo hubo una tragedia de la que ya poco se habla, pues de hecho estuvo prohibido hacerlo por cuestiones que ya te explicaré. El caso es que un estudiante bastante joven un día decidió, ya sabes, terminar con todo. Lo hizo en ese mismo baño donde la viste, en el mismo cubículo. Y unas estudiantes de tercer año fueron las que tuvieron la muy mala suerte de encontrarse con la escena. El porqué nos es desconocido a todos, pero muchos creen que era por problemas familiares bastante pesados. Pero por el mismo hecho de desconocer los motivos, eso dio paso a rumores de muy mal gusto, entre ellos el de una relación prohibida con un profesor, pero nada que ver. Dichos rumores también influyeron en que se prohibiera hablar del tema por respeto más que todo, pero hubo otro incidente que fue el que más peso tuvo. Bueno, fueron varios de hecho. Un día, un niño de primaria del turno vespertino fue al baño y se la encontró, tal como tú, aunque ella estaba de espaldas a la puerta y luego corrió hacia el muro del fondo solo para atravesarlo y desaparecer frente a él. Claro, el pobre estaba muerto del susto y hasta faltó unos cuantos días. Tuvieron que llevarlo a que lo curaran de espanto y todo eso. El asunto es que al regresar, le contó a algunos lo que había visto y como era de esperarse, nadie le creyó. Pero así fue que empezó un juego de teléfono roto que se regó por toda la escuela y algunos lo llevaron incluso más lejos. Uno que otro grupito se metía en el colegio en la noche para invocar al supuesto fantasma frente al espejo como si fuese Bloody Mary o Verónica, hasta que los descubrieron y suspendieron a unos cuantos. Mi hermana, quien en ese entonces iba a las clases nocturnas, fue la que me contó lo que ocurrió después. Durante un examen, en el aula pegada al baño de los hombres, se escuchó que algo se rompió. Algunos maestros y alumnos de otros salones fueron a ver qué ocurría. El piso del baño donde habían encontrado a la chica estaba lleno de cristales rotos. Alguien había roto los espejos. No hubo ningún responsable al que acusar. Creyeron que quizá los soportes habían cedido y solo los cambiaron, pero que hubiesen cedido los 3 espejos al tiempo. Y aunque intentaron dar con el culpable, no lo consiguieron. De haber sido la travesura de alguien, tendrían que haber escuchado las pisadas de gente corriendo y alejándose del lugar. Luego volvió a ocurrir, solo días después. Entonces mandaron una notificación a los padres y hasta los convocaron para una charla sobre vandalismo, el respeto, la moral y esas cosas. Pero de nada ayudaría, pues de ahí en adelante todo iría de mal en peor. Lo de los espejos se volvería a repetir una última vez, pero en esta ocasión sería el baño de los hombres. La cosa es que esa noche que sucedió, ambos baños habían sido cerrados con llave para evitar que cualquier persona entrara en la noche y los rompiera.
Ya llevaban tiempo haciéndolo. Entonces, ¿quién había sido? Y ya después pasó de los baños a las aulas, a los pasillos del claustro, en donde se oían murmullos, a la fuente donde está el ángel que algunos dicen sentir que los sigue con la mirada. Ya ni los profesores estaban tranquilos, pues incluso ellos empezaron a ver y escuchar cosas extrañas. Sillas que se lanzaban al otro lado del salón, mesas que se sacudían, hasta arañazos en los pizarrones cuando estaban a solas. Y los que se quedaban hasta tarde podían ver la imagen de una chica en uniforme que a veces se sentaba en la fuente cuando ya todos los estudiantes se habían ido. Pero donde más se espantaban era el baño de las mujeres, sobre todo cuando veían cosas en el espejo, cosas que no solo se limitaban a la imagen de esa pobre chica. Cuando la situación llegó a un punto de generar una especie de pánico colectivo, la directora dio la orden de que ya no se hablara más del tema, pues decía que no era ningún fantasma y que solo estábamos faltándole al respeto a la memoria de una persona. Pero todos saben que lo dijo de dientes para afuera, pues un día vino un cura amigo suyo supuestamente de visita casual, pero algunos lo vimos pasar a los baños y a las aulas bendiciendo el lugar. Pero no, como ves, no sirvió de nada. Ya ahora somos pocos los que sabemos de la historia real, de todo lo ocurrido, pero las apariciones y los ruidos raros van a seguir aquí por mucho más tiempo. Aunque algunos hablan del fantasma de la chica, hay otros que creen que es algo más, que hay una historia mucho más oscura detrás de todo esto. Y eso se debe a un hecho algo reciente, quizá el más macabro de todos, y el que muchos creen que es una exageración, pero yo no. Yo sí creo que es así. El vigilante anterior, que renunció por cierto, dijo que había visto al ángel moverse durante una de sus rondas, que mientras le daba la vuelta al claustro vio que había alguien sentado en la fuente ya de madrugada, lo que lo preocupó. Intentó alumbrar con la linterna, pero al instante de prenderla parecía haberse quedado sin pila, así que no le quedó de otra que acercarse. Al llegar y preguntarle a quién era y que no podía estar ahí, vio que era una persona con el uniforme del colegio, pero aquello no era una persona, mucho menos una joven. Dos voces que se intercalaban, una muy grave y otra muy aguda, se escucharon entonces. Pero él dijo que la voz no salió de lo que tenía enfrente de él, sino de arriba, del querubín. Los dos giraron su cabeza al mismo tiempo. Aquella cosa y el ángel tenían el mismo rostro. Algo salido del valle inquietante o el infierno, una mezcla de los dos. Por eso renunció. Por ese motivo muchos creen que nunca hubo un fantasma de ningún estudiante y que fue algo más horrible lo que tomó su imagen para colarse en este mundo. Por eso ya nadie va a ese baño. Nadie se acerca a esa zona del claustro en la noche. Mucho menos se sienta en la fuente. Alguna vez tuvo agua, pero de unos años para acá, cada vez que la llenaban se estancaba al día siguiente y olía muy feo. Se ponía negra. Aunque como digo, cada vez esta historia se olvida más. Más bien vete a tu casa. Nosotros también lo haremos. No quería asustarte, pero tú preguntaste y yo respondí. Y esa es la verdad, tú verás si crees o no, dijo aquel chico. Aunque resultara una historia difícil de creer, no me quedaba de otra más que hacerlo, pues había visto lo que muchos creían ser solo una tonta leyenda, una historia más de fantasmas cliché como la de cualquier otra escuela. Pero no esta. Esta es real y es mucho más oscura.
Regresé a mi casa esa noche y hasta se me olvidó por un momento mi tristeza, pues la cambié por el miedo. Me pregunto si ella sabía lo que ocurría ahí, aunque lo dudo. Ella no era de creer en esas cosas. Hasta en eso éramos distintos. Durante días tuve pesadillas, muchas pesadillas de las cuales me despertaba gritando y al borde del llanto. Empecé a desarrollar un miedo irracional a los espejos y hasta intento no verme más de lo necesario en ellos, ni siquiera cuando me cepillo los dientes, pues cuando lo hago, creo ver a alguien más conmigo. Aún después de tantos años, veo sobre mi hombro con el rabillo del ojo a un pequeño ser asomándose. Un niño de rostro negro. Un querubín.